¿Qué tan lejos puede llegar una persona cuando el deseo, el poder y la obsesión se mezclan sin control? En la época dorada del cine mexicano, donde todo parecía brillo, glamour y éxito, también se escondían historias que jamás debieron salir a la luz. Historias donde el amor no era inocente, donde la ambición tenía un precio y donde una sola decisión podía destruirlo todo. Hoy vas a conocer un relato que durante años permaneció enterrado entre rumores, silencios y miradas incómodas. Una historia protagonizada por dos mujeres que lo tuvieron todo, pero que terminaron atrapadas en un juego emocional del que nadie salió realmente intacto. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en la que ves el mundo del espectáculo. Pero lejos de cerrarse en aquel instante, lo que ocurrió después marcó una etapa aún más oscura y prolongada en la vida de Beatriz Sheridan. A partir de ese tercer intento, su mundo dejó de girar alrededor del cine y comenzó a girar en torno a una obsesión que no lograba apagar. La mujer que alguna vez movía influencias con precisión, que decidía destinos dentro de los estudios, ahora se encontraba atrapada en un estado emocional del que no podía escapar. Sus días se volvieron repetitivos, silenciosos, cargados de pensamientos que la llevaban una y otra vez al mismo punto, el momento exacto en que sintió que había perdido a Meche Carreño para siempre. Ya no se trataba solo de amor o deseo, sino de control, de identidad, de una necesidad profunda de recuperar algo que sentía que le pertenecía. En ese proceso comenzó a aislarse cada vez más. Rechazaba reuniones, evitaba llamadas, y cuando asistía a algún compromiso profesional, su actitud era distante, casi ausente, como si su cuerpo estuviera ahí pero su mente permaneciera en otro lugar. En paralelo, la figura de Meche Carreño continuaba creciendo con una fuerza imparable. Su presencia en pantalla se consolidaba, su nombre comenzaba a ser sinónimo de éxito y su círculo social se expandía hacia espacios cada vez más influyentes. La joven que alguna vez dependió de la guía de Beatriz, ahora caminaba sola, con seguridad, entendiendo perfectamente las reglas del medio y sabiendo cómo posicionarse dentro de él. Ese contraste entre ambas se volvió evidente para todos. Mientras una ascendía, la otra se desvanecía lentamente. Y aunque públicamente nunca se habló del vínculo que las unió, en los pasillos de los estudios el tema seguía presente, transformándose con el tiempo en un rumor persistente que nadie confirmaba, pero que nadie tampoco se atrevía a negar. Para Beatriz, esa distancia no solo fue emocional, sino también simbólica. Representaba la pérdida total de aquello que había intentado construir, no solo como carrera, sino como proyecto personal. Se dice que durante meses conservó objetos, cartas, fotografías, cualquier rastro que le recordara a Meche, como si al aferrarse a ellos pudiera mantener viva una conexión que en la realidad ya no existía. Sin embargo, ese apego no hacía más que profundizar su caída. Su comportamiento comenzó a generar incomodidad en el entorno profesional. Productores que antes confiaban en ella empezaron a tomar distancia, temiendo que su estado emocional afectara los proyectos. Su apellido seguía teniendo peso, pero ya no era suficiente para sostener su posición dentro de una industria que cambiaba rápidamente y que no perdonaba debilidades. Con el paso del tiempo, la presión interna se transformó en una especie de desgaste constante. Beatriz ya no reaccionaba con explosiones visibles, sino con una tristeza contenida que resultaba incluso más inquietante. Quienes la veían hablaban de una mujer consumida por sus propios pensamientos, alguien que parecía haber perdido el interés por aquello que antes la definía. Su relación con el medio se volvió distante, casi indiferente, como si hubiera comprendido demasiado tarde que el poder que había tenido nunca fue suficiente para retener lo que realmente deseaba. Y en ese reconocimiento silencioso comenzó a surgir una especie de resignación, una aceptación amarga de que algunas cosas no pueden controlarse, por más influencia que se tenga. Mientras tanto, Meche continuaba avanzando, construyendo una carrera sólida y rodeándose de nuevas oportunidades que la mantenían en el centro de la atención. Su imagen pública permanecía intacta, cuidadosamente protegida por un entorno que entendía la importancia de evitar cualquier escándalo que pudiera afectar su ascenso. Nunca habló de Beatriz, nunca hizo referencia a esa etapa de su vida, y ese silencio terminó siendo una de las piezas más duras de toda esta historia. Porque en ese mundo, donde las palabras suelen manipularse con facilidad,
El silencio puede ser más contundente que cualquier declaración. Al final, lo que quedó no fue un escándalo abierto ni una confrontación directa, sino una historia fragmentada, reconstruida a partir de rumores, testimonios y miradas que decían más de lo que se atrevía a pronunciar. Una historia que reflejaba no solo una relación marcada por la intensidad, sino también las dinámicas de poder, dependencia y vulnerabilidad que muchas veces se esconden detrás del brillo del espectáculo. Porque en ese entorno, donde todo parece estar diseñado para el éxito, las emociones humanas siguen siendo impredecibles, y cuando se desbordan, pueden arrastrar incluso a quienes parecían tenerlo todo bajo control. Así, entre el ascenso de una y la caída silenciosa de la otra, se fue construyendo una de esas historias que rara vez se cuentan de forma completa, pero que permanecen vivas en la memoria de quienes las presenciaron. Una historia donde el poder no fue suficiente, donde el deseo se convirtió en debilidad y donde, al final, lo más doloroso no fue la pérdida en sí, sino la imposibilidad de recuperarse completamente de ella. Si te gustan este tipo de historias intensas, llenas de secretos, poder y giros inesperados del cine y la televisión, te invito a seguir el canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y recuerda, YouTube suele recomendar más los videos que reciben apoyo, así que si este contenido te está atrapando, déjame un like. Eso ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando a más personas y podamos seguir descubriendo juntos todo lo que alguna vez se quiso ocultar.